Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo encuentro de YouTube, un poquito pasado de fecha por razones de índole cultural, social, espiritual, ambiental. Pedimos disculpas por este retraso. Damos las gracias por la acogida que tuvo nuestro anterior YouTube. Agradecidos por todos los comentarios y esperando que en este mes de agosto podamos transmitir un nuevo mensaje que les sea de utilidad con motivo de ya la preparación del nuevo curso, casi, sí. O historia, o trayecto, o quién sabe qué. Con Mar de la Madrid de nuevo y sus inquietudes. Pues sí, pues son inquietudes personales también, como siempre. Siempre me las ponen para mí y yo las transmito. Entonces resulta que hay veces que en la vida pasan cosas, hay acontecimientos que no es que tengan que ser a lo mejor muy llamativos, ni dramáticos, ni nada, pero que de alguna manera te marcan y te cambian como el ir, ¿no? Si ibas así, te cambian como la dirección, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo para que entiendas por dónde voy y a lo que me refiero. Cuando yo era pequeña, pues iba al colegio y en una de las fiestas del colegio pues teníamos que hacer una frase y íbamos a cantarla. Cantábamos la frase delante de un altarcito que habíamos puesto y todo eso, ¿no? Y entonces, yo creo que tendría como 6 o 7 años, no más. Y entonces, pues yo con mi afán, como el resto, ¿no? Me ponía a cantar la frasecita que me había inventado y entonces me dijo la profesora: tú mejor no cantes, tú mejor la recitas. Y aquello me marcó. Claro. Me marcó y me dejó como un estigma ahí que pues ya no canto. Rompió tu carrera profesional como cantante. Pues yo podía haber sido una buena cantante, digo yo, Claro, ¿no? Si me lo hubiera creído y hubiera... Entonces, como que hay acontecimientos en la vida de los seres, yo creo que de todos podemos a lo mejor nombrar que aparentemente son pues cosas nimias o tontas desde la visión del adulto, claro, pero a lo mejor en la época que nos pasó, si éramos adolescentes o jóvenes o niños o incluso de adultos, también hay acontecimientos que pasan que te dejan ya como estigmatizado, te dejan ya ahí, ¡pum!, como un antes y un después. Entonces, mi pregunta al respecto es si hay alguna manera de quitar esa cicatriz o quitar ese estigma que te dejó, es decir, como olvidar aquello que ocurrió, ¿no? Olvidar que me dijeron que yo no cantara, que mejor no cantara porque lo hacía fatal, y si mi cerebro se borrara eso, a lo mejor podría hacer algo, ¿no?, al respecto, o ocurrirían otras cosas. Entonces, no sé si hay algún mecanismo por el cual se pueda hacer eso o hay que recurrir a un electroshock o alguna cosa de esas, no lo sé. Y entonces ya para la siguiente vida o para cuando sea, ¿no? Pero si hubiera alguna cosa así que podemos hacer en este plano sin sacrificar nada, sino simplemente que bueno, pues se borra esa memoria fatídica y eres un ser nuevo con muchas posibilidades. Entonces, ¿tú crees que es posible eso? Sí, sí, sí es posible. ¿Ah, sí? Sí, tu pregunta es semejante a una siembra. Hay un terreno, como el ejemplo que ponías, que
era el colegio, en el que las semillas, como dice el Evangelio, que caen en buen sitio, son fecundas. Las que caen fuera de los surcos no progresan. Entonces, estamos sembrados, ¿no?, de acontecimientos de ese tipo, que o bien nos dejan bloqueados, estigmatizados, ¿no?, ya para esa función, o al revés, nos dicen, tú cuánto vales para bailar, tú cuánto vienes, entonces te lo crees y te desarrollas, ¿no? Entonces somos un campo, en principio, fértil, ya está preparado cuando llegamos, y la cultura, la educación, la religión, la familia, el entorno vegetal, animal, mineral, y las interpretaciones que hacen los que ostentan su patria potestad sobre nosotros, nos van sembrando esta costumbre, esta definición. Tú es que eres muy rebelde, y ya. Tú es que eres un mal educado. O tú no vales para estudiar. Y en todo caso, la cosecha que hay es la que deliberadamente pusieron sobre nuestro campo, que estaba disponible para florecer, dar frutos, se convierte en un campo plurifactorial en la que a lo mejor predominan determinadas cosas, pero otras quedan chafadas. Sí. Permitamos la palabra. Tú has mencionado un método, el electroshock. Ah, sí. Sí. En determinados pacientes todavía se sigue utilizando el electroshock, sobre todo en problemas depresivos graves. El electroshock produce una pérdida importante de memoria. O sea, que te la borra. Te la borra. Entonces la persona se despierta después de la sesión y tiene unas lagunas en su memoria muy diversas, porque no se puede calcular qué es lo que se borra. Luego recupera alguna parte o otra no. Hay que tener en cuenta que aproximadamente 100.000 neuronas, digamos que entran en estado catatónico, ¿verdad? Sigamos el modelo psiquiátrico así cotidiano, y se asustan, no vuelven a actuar, ¿no? Pero habitualmente tenemos tantas que rápidamente nos recuperamos hasta cierto punto. En consecuencia, existen métodos, pero claro, si hubiéramos aplicado ese método a esta joven, que se quedó frustrada por su vocación cantora, a esa edad, un electroshock, pues no hubiera sido muy conveniente, ¿no? Es por recoger casualmente un acontecimiento de borrar. Entonces, lo que tenemos es que arar. 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 Sí. Arar el campo una y otra vez, el campo de nuestra conciencia, el campo de nuestros conocimientos, el campo de nuestra religiosidad, el campo de nuestra política, el campo de nuestras creencias en general. Labrarlo una y otra vez para que se ore, y después custodiarlo lo suficiente como para que las semillas que
nos corresponden, que en realidad llevamos, salgan de ese campo en el que hemos hecho, no una tabula rasa, pero una revocación de todo lo que habíamos adquirido y de todas esas frustraciones que nos habían hecho. Para ello también disponemos de métodos no tan contundentes, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, la hipnosis. ¿Ah, sí? La hipnosis, en un estado de trance, vamos a llamarle así, una hipnosis profunda, puede hacer que te olvides de determinadas cosas. ¿Hasta qué punto? Pues no podemos catalogarlo, pero es un método que se emplea para determinadas situaciones. Hoy en desuso, pero realmente ocurre. Para eso también disponemos para arar nuestro campo de conciencia, disponemos de la meditación, que es algo que siempre ha estado de una manera u de otra en todas las culturas. Igual que ha estado las oraciones, las contemplaciones, porque todos los pueblos tenían sus ceremonias, llamemos religiosas, llamemos animistas, llamemos del tipo que sea, pero que se conectaban, o creían, o querían conectarse con el espíritu de la lluvia, el espíritu de la montaña, el espíritu del volcán. Entonces, en ese momento de conexión, ya sus heridas, como las que tú refieres, no están, por lo menos en ese momento. Si durante muchos momentos se sigue arando, se sigue orando, se sigue contemplando, se sigue meditando, poco a poco, esa amplificación de conciencia va a ir suavizando y haciendo que esas otras hierbas, que no son las que nos reprimen, prácticamente desaparezcan, dejen de crecer. Si hacemos un esfuerzo de memoria, a lo mejor las recordamos, pero ya no están activas. En ella permaneció activa durante un tiempo, ahora está recuperando su capacidad vocalista, ¿verdad? Sí. Pero me da vergüenza. Me da vergüenza, pero poco a poco va, sí. ¿no? Entonces, sí, existían estas fórmulas en todas, porque en el momento que aparecen, por ejemplo, los rituales del paso a otro nivel, véase de la vida a la muerte, el hombre empieza a entrar en otros estados de conciencia. De cualquier forma, el animismo, en general, formaba parte de nuestra prehistoria y de nuestra historia, en la que los fenómenos medioambientales, desde el sol, la luna, la lluvia, las estrellas, formaban parte de una conceptualización que marcaba nuestro hacer. Si bien es cierto que convivían con esos dos planos de conciencia, el plano de conciencia de creación universal de lo más cercano, plantas sagradas, suelos sagrados, sol sagrado, convivían con costumbres y actividades que marcaban y designaban y nos prohibían también o nos exalzaban también y nos plantaban algo que muchas veces no nos correspondía, sino que era parte del guión o del protocolo de nuestros progenitores globales, no solamente padres, sino familiares, amigos, y etc. De hecho, cuando la criatura llega a este plano
estructurado, material, los padres van creando una cobertura a ese campo que viene dispuesto a ser sembrado, ¿no? Si esa materno-paternidad es responsable, procurará dejar que la expresividad de la criatura sea la que manifiesta, la que trae ya en semillas propias, ¿no? Si no, empezarán las correcciones, la educación, y llegará la época del llamado colegio, en el que ya se impartirán normas, costumbres, leyes, que a veces gustarán, otras veces no gustarán, a veces se entenderán, otras veces no se entenderán, y empezarán a crecer en ese campo virgen, elementos que no se correspondían con nuestra naturaleza de bondad. Es decir, que en alguna medida se corresponde a lo que decía Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza, quien lo perturba, pervierte, transforma, es la sociedad. Algo bastante de razón tiene, como el ejemplo que ponía Mar al principio. Es evidente, es muy evidente en el tiempo actual, y es mucho más evidente para nosotros los que llevamos un recorrido significativo por este planeta y por Occidente, que las situaciones han cambiado de una manera absolutamente increíble, ¿no? Las situaciones sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas, han cambiado, pero han cambiado a una velocidad que han plantado semillas en todos los lugares de nuestra personalidad, y cuando echamos la vista atrás y vemos nuestro recorrido y lo comparamos con el recorrido de un joven de 18, 20 o 30 años, vemos que hay un abismo de siembra. A nosotros no nos sembraron eso. Hoy el niño nace sembrado con un móvil. Sí. Ojo, nace sembrado con miles de imágenes, porque puede ver películas, puede ver todo tipo de cosas. Nosotros íbamos, cuando podíamos, una vez al cine del pueblo, o si podíamos colarnos, veíamos esa película que se movía por diferentes pueblos, tanto de aquí como de América, era parecido el sistema, y ese era el cine que veíamos. Hoy puedes ver 5 películas distintas todos los días, hasta que tengas el aparato adecuado, ¿no? Eso, por ejemplo, condiciona enormemente. Antes teníamos una música popular X del lugar o del país, y ya, de vez en cuando, aparecía, como en España, Vuelo 505 de Ángel Álvarez, que alguno de ustedes recordará, y nos traía música de América, sobre todo música norteamericana, de jazz, de blues, de rock, etc. Y para nosotros era una cosa absolutamente, increíble, pero era increíble, ¿no? En su Vuelo 505 o Vuelo 605, así se llamaba el programa de Ángel Álvarez. Y poco a poco nos fueron trayendo otras cosas, pero al principio, cuando ya estábamos formados, entre comillas, por una cultura estrictamente religiosa, católica, apostólica y romana, empezaron a venir otras corrientes. Muy entrados ya en la pubertad, descubrimos que existía el Islam, que existía el hinduismo, que existía el judaísmo, por poner un ejemplo. Luego ya descubrimos que existían las religiones africanas, ¿no? Ha sido un largo proceso en los que hemos llevado un largo trayecto,
en la que hemos sido o ha sido necesario labrar y plantar muy rápidamente, para podernos adaptar mínimamente. Pero vista atrás la vuelta, o la vuelta atrás, nos vemos que los cambios han sido monumentales, pero monumentales, y muy rápidamente. Y vemos que la cosecha es distinta, muy distinta. Antes nuestros hijos venían porque tenían que venir, más o menos, los que Dios quiera. Hoy, pues la planificación de un hijo está estrictamente regulada y calculada. Por ejemplo, antes, no hace tanto, no existía la nevera, ni tampoco la televisión. Hemos vivido eso. Y de repente descubrimos que hay un aparato que se llama nevera o un aparato que se llama televisión. Y nos parece absolutamente normal, parece que hemos nacido en ello. De hecho, muchos niños, se cuenta como broma, que creen que la leche sale del refrigerador, porque no han estado nunca en una vaquería. En una vaquería y viendo ordeñar, ¿no? En consecuencia, estamos muy resembrados. Todos. Y que nos podemos dar cuenta de esto somos los que hemos realizado un trayecto y nos hemos forzado, nos hemos visto impulsados a adaptarnos, porque o te adaptas o desapareces. Pero también los que han tenido esa siembra nueva ahora han sido sembrados y resembrados en multitud de cosas, prohibidos y prohibidos en otras, permitidos y permitidos en otras, con lo cual cuando vemos sus campos, vemos campos que están muy desorganizados, y vemos así que la llamada enfermedad o salud adaptativa, denominación por nuestra parte, crece enormemente, y los problemas depresivos y los problemas, digamos, psíquicos, por no decir psiquiátricos, se hacen cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está sembrada de multitud de semillas interesadas en que seamos obedientes, rentistas, competitivos, ganadores. No hay lugar para los perdedores. Los perdedores serán la mayoría, porque ganadores hay uno o dos, ¿no? Y serán los modernos esclavos, que tendrán que producir y ganar para pagar su vivienda, sus impuestos, y etcétera, y para gastar lo que les sobra, para gastarlo en aquello que mandan, en aquellas semillas que mandan, que están demandando: haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. Esto es extremadamente importante, porque toda esta descripción que hemos hecho nos da claramente una idea. La cultura, o mejor dicho, la civilización humana está hoy totalmente condicionada. Preferentemente más en los lugares llamados desarrollados. Totalmente condicionada, y la capacidad de respuesta, de protesta, de recursos para cambiar es cada vez muchísimo menor. Muchísimo menor. Hay una élite de poder que controla desde el agua que bebemos hasta cualquier alimento que consumamos, que ya son todos casi prácticamente industria alimentaria. Igualmente, todo ello produce una serie de trastornos que a su vez son tratados de tal forma y manera de que se conviertan en patologías, estados adaptativos crónicos. Con lo cual tenemos una
una cerebralización parasitada por cultivos interesados, nuestra capacidad cognitiva queda muy reducida, nuestro conocimiento se conforma con un TikTok o con un Instagram o con un X o con alguna otra cosa. Y ese es el leitmotiv del convivir y del compartir. Con lo cual no florecen las cualidades de nuestra naturaleza. Por ello, al paso que vamos, realmente estamos, entre comillas, condenados a ser unos esclavos civilizados, en el que no nos demos cuenta que estamos esclavizados, que incluso pensemos que como se vive ahora no se vivía nunca, y que estamos muy agradecidos de todas las leyes que por minuto y por segundo se producen en nuestro planeta, sobre todo en Occidente, que nos permiten esto, nos prohíben lo otro, etcétera, etcétera. Si nos damos cuenta de ello, a través de lo que decíamos, apartamos el electroshock, apartamos la hipnosis, a través de meditar, a través de contemplar, a través de orar, no en el sentido de religiones, sino en el sentido religioso, de tratar de expresar nuestro valor, de interpretar los acontecimientos, de darnos cuenta de las sorpresas, de interpretar las casualidades, de interpretar la suerte, de interpretar las coincidencias. Nos daremos cuenta a través de ello, y esa sería la forma orante, de que debemos de replantear, reconducir, arar y arar y arar con intensidad todos los días, para que pueda germinar y pueda salir de nosotros lo que realmente somos y a lo que hemos venido a hacer. Y no seamos sujetos sumisos, obedientes, productivistas, de cara a otros que han secuestrado nuestras tierras, nuestras aguas, nuestras montañas, nuestros minerales, nuestras aguas, nuestras de todos, me refiero. En consecuencia, creo que es importante, ¿no?, que nos demos cuenta de ello. Y estos, entre comillas, métodos que decimos, se conllevan o pueden llevarse cuando empezamos a empatizar, a sintonizarnos con otros, que nos damos cuenta que así no podemos, que mi vocación está frustrada, que mis gustos están mutilados, que las prohibiciones me subyugan, que mis proyectos se hacen prácticamente imposibles, que todo está legislado y, en consecuencia, si no soy de esas plataformas de poder, no puedo. Recientemente se han eliminado millones de toneladas de uvas, lo que dice la cosecha verde, porque había un exceso. Y entonces, como había exceso, hay que destruir para que el precio se mantenga. No se les ha ocurrido decir, bueno, pues que baje el precio, en este caso del vino, y empleemos el excedente no solamente para vino, sino para otras cosas que se puede emplear ese producto. Igual que se ha hecho y se hace en las tierras valencianas, hacer socavones inmensos para enterrar las naranjas que, al ser muy numerosas, ya no son rentables. Entonces es muy duro para un agricultor decir, he trabajado duramente durante el año para producir mi viña, para que la vid sea fecunda, y ahora me mandan destruirla. Eso sí me pagan,
eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Tenemos que procurar aprender a pescar. Hemos entrado en una época en la que nos dan el pescado, pero no nos enseñan a pescar. Cuando nos enseñan a pescar somos libres de ir a cualquier mar o a cualquier río o a cualquier poza y podemos, por nuestra propia iniciativa, coger los rumbos que queremos. En cambio, cuando dependemos de que nos den libertades, que nos den alimentos, que nos den la paga, sin que haya sido producto de nuestro hacer, de nuestra vocación, de nuestra entrega, entonces perdidos estamos. Nuestras cosechas serán muy, muy, muy pobres. En otros tiempos, como saben, había revoluciones. Y esas revoluciones eran parte, sin duda, de toda una serie de necesidades cognitivas que había y de protestas por... ¿Cuántas revoluciones hemos visto últimamente? Ninguna. Y motivos ha habido, ¿eh? Motivos, pues... Ha habido. Hay. Y ¿no? los hay. Pero no hemos visto. ¿Por qué? Porque esa capacidad cognitiva, porque ese sujeto está ya debidamente adiestrado. Tendrá que pedir permiso para manifestarse, se lo darán o no. Tendrá que ir al defensor del pueblo para denunciar algo y el defensor del pueblo hará lo que pueda o no. La Fiscalía, que debería de estar pendiente de que se cumplan las leyes y que se cumpla la Constitución, mira para un sitio, para otro, hasta el punto de que el fiscal general del Estado, en este caso español, está siendo puesto en duda, y está en proceso de ser juzgado. Claro, cuando el fiscal general, que debe de velar por la pulcritud de nuestra Constitución, de nuestras leyes, de los tribunales supremos, etc., está implicado en faltas, lo dejamos ahí, nos decimos algo está pasando, pero ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos protestar? Se acabó la capacidad de protesta, se acabó. Esa protesta popular, esas revoluciones, ya no habrá, de momento. No, ahora los grandes se reúnen y deciden, como ahora Trump y Putin, qué es lo que van a hacer con esa contingencia de la invasión guerrera rusa en Ucrania. Y bueno, luego hablarán con los mandatarios europeos que ayudaron y con Zelensky, el actual presidente de Ucrania, y ya veremos cómo lo arreglamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? ¿Quién es el que rige ahora los destinos de la población humana? Plataformas de poder que han establecido un estilo de vida rentista, un estilo de vida productivista, un estilo de vida de envidias, un estilo de vida de rencores, un estilo de vida de personalismos, de individualismos. Y claro, ante eso no hay corporativismo, que era un movimiento que sonaba en otros tiempos y que en algunos lugares hay cooperativas, como en el País Vasco, por ejemplo, pequeñas todavía, pero hay, ¿no? Sí, hay pequeños núcleos, pero son muy pequeños, suficientemente pequeños como para que no preocupen al gran estamento de poder, que no está encarnado en este presidente y en otro, no, es un grupo que se ha agrupado para arrogarse el derecho de dirigir a una especie, como es la especie humana. Todo cazador, como instinto o como instintual parte de nuestra cultura, ansía una mejor pieza.
la mejor pieza para un cazador es cazar a un ser humano. No eliminándolo, sino domesticándolo. Eso es lo que ha ido sucediendo, ¿no? Y ahí aparece la colonización, la neocolonización, ¿no? Y todo es una serie de procesos en los que se establecen diferentes estratos, ¿no?, de servidumbres, hasta dar un salto más que cuántico, ¿no?, gigante, para los grandes señores, que no sabemos exactamente quiénes son, por supuesto. Los grandes poderes económicos representados en Bezos, en Musk, etcétera, personajes muy millonarios, no son realmente los que llevan esas plataformas, ¿no? Son otros, en comunión también con estos. Estos son una parte del peldaño, ¿no? Si estamos ante esa situación, nos hacen ver que no hay solución, que la vida es así, que tenemos que estar permanentemente en alarma y en alerta, que tenemos que estar permanentemente con el médico de cabecera debajo de la cama, porque nos puede pasar algo, que tenemos que estar bajo el yugo del miedo. Miedo, miedo, miedo. Claro, si no hay capacidad cognitiva para descubrir que eso es una trampa, la persona estará sometida a constricción y su campo no florecerá. A la hora de buscar esas soluciones que nosotros hemos centrado en 3 pequeñas actividades, que pueden ser otras, por supuesto, claro que sí, pero lo importante es que nos juntemos. Sí, todas esas individualidades necesitan juntarse, pero no necesito juntarme con los que me quieren, me adoran y me idolatran. No, no, juntarme con otros que también son conscientes de que están siendo esclavizados, de que están siendo mutilados en sus vocaciones, de que se les está impidiendo vivir dignamente. Fíjense, antes Europa iba a cazar africanos para tenerlos de esclavos, incluso para llevarlos a América porque los indígenas eran débiles para el trabajo. Hoy, fíjense, vienen huyendo de África para que se les pueda dar un trabajo de 12 o 20 horas con sueldos miserables, se les almacene en lugares insalubres, no se sepa qué hacer, como por ejemplo en España, con los jóvenes, es decir, con los que no son adultos, y haya 1000 y pico de personas, al menos así censadas, que los llevo para aquí, los llevo para allá. Ya no hace falta ir a cazar esclavos, vienen solos, huyendo del neocolonialismo brutal que ha instaurado Europa en su momento y que ha dejado la semilla de neocoloniales que son incapaces de generar la suficiente bondad para que sus pueblos prosperen. Y al no producirse esto, huyen, pero huyen en la fantasía, en la imaginación, en esa propaganda que le han hecho, que aquí iban a encontrar en Europa el maná, y se encuentran en una cárcel increíble, increíble. Unos son devueltos inmediatamente, otros son empleados, cruelmente, y otros deambulan buscando su identidad. Esto es una muestra de que, efectivamente, este nuevo orden mundial, que no es nuevo, que ha sido fabricado a partir de la era industrial, nos tiene totalmente colonizados a todos. Al darnos cuenta de ello, como a partir del ejemplo de Mar, tenemos que buscar personas, relacionarnos con personas que se den cuenta de esto, sea cual sea su vínculo político, religioso, espiritual, y juntarnos
ese corporativismo que poníamos de ejemplo, una corporación liberadora, una comunión de sensaciones, ¿no? Una creatividad sanadora, que nos permita crear pequeños núcleos, porque siempre serán pequeños núcleos, que sepamos adaptar nuestras bondades de nuestros nuevos campos a los prohibitivos motivos permanentes del poder. Que nos despojemos del miedo y que nos atrevamos a vivir cada día de otra manera diferente. No es fácil, pero yo creo que ha llegado el momento de instrumentalizar cómo lo vamos a hacer. Y si abandonamos nuestro ostracismo personal, nuestro seguro de vida, nuestro seguro de salud, nuestro seguro del derecho para que los niños vayan al colegio, nuestro seguro, si abandonamos la seguridad que nos la han vendido, quitándonos libertades, estarás seguro. Ahora, no podrás salir por la tarde, no podrás pasear al niño por la mañana. Esto es hipotético. Pero eso lo vivimos en la pandemia. ¿Recuerdan? Estaba prohibido sacar al niño a pasear, pero podías sacar al perro. Cosa curiosa, ¿no? Sí. Bueno, las curiosidades en esa época fueron terribles, terribles. Algún momento dedicaremos un programa solamente a ello. En definitiva, descúbranse en sus campos, véanse cómo han sido reprimidos a lo largo del tiempo, en el colegio, en el trabajo, con el jefe, con la producción. En la familia. En la familia, por supuesto, ¿no? Esa que nos han hecho ver que es maravillosa. Y bien, es una forma de convivir, ¿sí? Pero necesita ser arada muchas veces para que realmente sea una fuente de liberación y no una fuente de condicionamiento. Estamos al borde de, efectivamente, una revelación que nos lleve a una liberación, no revolución, porque ya no es posible, entre otras cosas, y porque generaría muerte, deterioro, destrucción, que es lo que en alguna medida se pretende a veces. Estamos a las puertas de tocar a una liberación, a través de compartir filosofías, historias, meditaciones, cánticos, danzas. Hay todavía multitud de elementos que nos pueden llevar a descubrirnos auténticos y a arar de nuevo nuestros campos, a orearlos y ver realmente cuáles son las semillas que deben de florecer en él y apartar aquellas que nos han marcado, que nos han sellado como vacunos con el marchamo de ya nuestro destino, nacer, crecerse, desarrollarse y morir. La vida es algo muy diferente. Y bueno, no sé si he contestado. Muy bien, has contestado. Tu pregunta. Bien y mucho más. Me alegro. Bien y mucho más. Yo creo que se ha quedado como un escaparate no es el ejemplo mío, era una cosita así, pero es verdad que es una cuestión de humanidad. Y como has hablado de películas y todo eso, de cuando eras pequeño ibas a... Hay una película que por eso nosotros vamos vestidos así, que es la película de Man in Black, es Los hombres de negro, vaya. Por eso vamos así, porque los hombres de negro tienen una tecnología que hemos conseguido para aplicarla a sus cerebros. Entonces, ustedes tienen que, de alguna manera, fijarse, tienen que centrarse en la luz roja, ¿de acuerdo? Y nosotros contaremos hasta 5. Eliminar todas esas malas hierbas. Exactamente. Toda la memoria de esclavitud y de cicatrices que ha generado se les va a borrar. Así que, al revés.
Sí. ¿Seguro? Pero a ver, No. tienes que cargarlo. Ahora. Aquí. A ver si lo ahora está cargado. ¿Y aquí? Aquí Sí. tienes que apretar. ¿Dónde? Fíjense aquí. 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 Fíjense, porque les vamos a hacer la descarga. Sí, por favor. Y ustedes Fíjense. quedarán borrados, quedarán esos con campos sus- limpios. 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 Para que ustedes siembren lo que ustedes consideren que tengan que dar. Lo que son. Lo que que son. la creación les ha dado para hacer de la vida un verdadero prodigio de bondades y gozos. Ahí está. Uno, Ay, 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 ay. Ya va el rayo, ya. ya. 1, 2, 3, ya. Ya va.